Paz de Cristo, hermanos. A esta hora estamos ya aquí delante del Señor. Y en esta ocasión vamos a llevar a cabo la lección número 6, que se titula Un nuevo estilo de vida. Esto tiene que ver con la estrategia de la vida nueva para las personas que se van a bautizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando las personas se bauticen? Es muy importante entonces esta lección. Y la lección se titula Un nuevo estilo de vida. Porque dice la Escritura que cuando somos bautizados tenemos que cambiar hábitos, cambiar costumbres, cambiar muchas cosas. A esto se refiere un nuevo estilo de vida. Las cosas viejas pasaron. Dice el texto base, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. La introducción para esta lección tiene que ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había desviado del camino y estaba perdido. Y lo peor de esto es que pues ya estaban acostumbrados a hacer lo malo. Jesús aparece rompiendo con la tradición y establece un nuevo estilo de vida. Con su ejemplo se convierte en un radical, diferente a todos los maestros de la ley, dando una correcta interpretación de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, para que en ella encontraran la promesa del cielo y se convirtieran en hombres y en mujeres responsables. Les enseñó cómo hablar con Dios, orar, hacer ayuno, andar en nueva vida en el Espíritu, es decir, apartándose de las cosas que estorbaban o que estorban para trabajar y mantenerse dentro del camino de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, hermano, amigo, estudiante que quiere convertirse en un líder de Dios? El propósito es que el discípulo aprenda y explique cómo comenzar una vida nueva, hablando con Dios por medio de la oración. Que conozca a Cristo leyendo la Biblia y la consagración con el ayuno, así como Jesucristo lo hizo. En otras palabras, el propósito es que la gente que se va a bautizar entienda que para estar dentro de la iglesia y vivir una vida sana en el Señor, tiene que tener un nuevo estilo de vida y tiene que mantenerse leyendo la palabra para conocer a Cristo, en ayuno, para caminar en el Espíritu y en oración para conocer al Señor. Entonces, el desarrollo del tema se desarrolla en 3 temas. 1, hablar con Dios por medio de la oración. La persona que se va a bautizar necesita entender que tiene que ser una persona de oración, porque al orar está hablando con Dios, y al hablar con Dios, por ende, pues Dios le revelará muchas cosas. Número 2, conocer a Dios por medio de la Biblia. Entenderá que si quiere conocer a Dios, quiere conocer al Señor Jesucristo, tiene que ser por medio de la Biblia, por medio de la lectura bíblica. Y número 3, caminar con Dios por medio del ayuno. Si quiere una vida guiada por el Espíritu Santo, pues se requiere el ayuno, la consagración. Así que la vida en Cristo se comienza con un nuevo estilo de vida que tiene que ver con la oración, el ayuno y la lectura bíblica.
Eso garantiza la continuidad del cristiano hasta que Cristo venga. De otra manera, pues el cristiano se enfermará espiritualmente y muchas veces quizás niegue su fe o sea rechazado, no por culpa de Dios, sino por no mantenerse en un nuevo estilo de vida, que es una vida de consagración en el ayuno, moviéndose en el Espíritu Santo, de oración para hablar con Dios, para platicar con Dios y sobre todo en la lectura bíblica para conocer al Señor. Hablar con Dios por medio de la oración. Dice la palabra del Señor en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Aquí vemos la palabra del Señor cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y ahí pasa algo sorprendente que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con una plática con Dios. Lo que conmovió al pueblo fue que Jesús hablaba con Dios. Esto es lo que conmueve al pueblo, que Jesús siempre oraba, o sea, siempre hablaba con Dios. Por eso es que la persona que se va a bautizar siempre tiene que orar, todo el tiempo. Debe mantenerse en oración para siempre platicar con Dios. En su bautismo Jesús, todo Israel salió al desierto para conocer al Hijo de David, al Rey prometido. Al principio Juan el Bautista fue ignorado, pues exigía arrepentimiento en el bautismo y el pueblo no quería cambiar. Así que poca gente iba con él, mas cuando anunció que su verdadero propósito era presentar al Cristo, esto fue una noticia grande, esperada por todos. Vamos a poner esto en contexto. Juan el Bautista aparece bautizando, pero con un requisito de arrepentimiento fuerte. El pueblo no quiere llegar, no quiere acercarse, pero cuando se dieron cuenta que él estaba anunciando al Mesías, al Cristo, al Hijo de David, pues entonces toda la gente sale, ¿verdad?, inmediatamente allí al río Jordán, a la ribera, para ver este acontecimiento. Esto es lo que narra la palabra del Señor. Dice, todo Israel salió al río Jordán y fueron testigos de oír la voz de Dios audible. Todos fueron testigos de oír la voz de Dios audible, confirmando a Jesús el carpintero, como el Cristo. ¡Qué sorpresa! Ya lo conocían, mas lo habían despreciado por su clase social y nivel educativo, mas se tuvieron que comer su coraje y su orgullo. Pues si hay una cosa que no puede pasar inadvertida, es la presencia de Dios, y su palabra es verdadera. Entonces, qué tremendo, ¿no?, oír la voz de Dios. O sea, una voz audible: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí se tuvieron que agachar la cabeza, porque ese carpintero humilde, ese carpintero que lo habían despreciado, pues Juan el Bautista lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sorpresa, era Jesús el carpintero, que estaba llegando, y en su bautismo una voz audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, ya lo conocían, mas lo habían despreciado por su clase social y nivel educativo. Mas se tuvieron que comer su coraje y su orgullo. Pues si hay una cosa
que no puede ser advertida en la presencia de Dios. Y su palabra verdadera. Sus discípulos varias veces también fueron testigos de una voz. Esto puso a Jesús en un plano más alto que los sacerdotes, pues según la historia tenían 400 años sin presencia de Dios, sin milagros en sus reuniones. ¿Te puedes imaginar alguien hablando solo o un culto sin presencia de Dios? Apagado el culto. Es por eso que muchos hermanos en las iglesias no pueden orar. Pronto se les acaba su plática, mas Jesús era un hombre con mucha presencia de Dios, ya que su oración la tomaba como una necesidad y no como una opción. Esto es muy importante, hermano, que vas a aceptar a Jesucristo como tu Salvador y te vas a integrar por medio del bautismo al cuerpo de Cristo. La oración es una plática con Dios. Y grábate esto y ponlo por obra. La oración no es una opción, es una necesidad. No es, ay si quiero, ay si puedo, como quiera, de todas maneras, así voy a seguir adelante. No, hermano, tú no puedes seguir adelante si no hay comunicación. Tú no puedes llevar a cabo ningún proyecto, ninguna cosa que quieras hacer si no hay comunicación, porque no vas a saber por dónde, ni cómo van, ni qué está pasando. Por eso la oración es una necesidad, no es una opción. Entonces hay que orar y orar en todo tiempo, así como Cristo oraba y Dios lo oía. Por eso dice aquí que aún los discípulos oyeron muchas veces la voz de Dios cuando el Señor platicaba, cuando el Señor oraba, cuando el Señor conversaba con Dios, oyeron la voz audible literalmente, porque había una comunicación, era entre dos la plática. Entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo tenemos que hacerle para orar? Amado hermano, amado amigo, que vas a entrar a las filas de la iglesia del bautismo, pues obviamente que tenemos que reconocer nuestros pecados primero y los de los otros, humillarnos para que nos perdone y nos limpie con su sangre Jesucristo. Usted puede orar en todo tiempo y en todo lugar. Por tal motivo, la oración es una plática con Dios. Es por eso que primero confiesa que es un pecador, que quiere cambiar. Número 1. Número 2. Luego se invoca su presencia y después se le adora. Y por último se le pide al Señor su necesidad. Cuando se hace así, es entonces cuando sentimos su presencia y no queremos terminar de platicar con Él, pues Dios es especial, que nos llena todo, El tiempo se hace poco, aunque hayan pasado las horas, y en esa relación somos bendecidos. Somos bendecidos por Dios con muchas cosas. Con tal razón, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Entonces, aquí aprendemos que la oración es una plática con Dios, que no es una opción, que es una necesidad, que Jesucristo es nuestro ejemplo, que Él siempre oraba y había una voz y muchas veces era audible, literal, que aún los discípulos confirman que la oyeron muchas veces y aún algo muy grande es que el pueblo de Israel la oyó. Cuando se bautizó Jesús, esa voz, este es mi Hijo, en el cual yo me complazco. Eso nos dice que la oración, hermanos, amigos, es algo muy especial, porque es la manera que nosotros platicamos con Dios. Es por medio de la oración que tenemos comunicación con Dios.
Cuando no hay una oración, cuando hay falta de oración, entonces el culto se convierte en una rutina, se convierte en una desesperación. Y es obvio porque solamente una persona demente podría estar hablando solo. Tú no puedes hablar solo. Si hablas solo, estás demente, estás loco. Y estoy hablando de una plática amena, cuando miras a alguien hablando así. Eh, Se necesita hablar con alguien y tener comunicación y estar en el mismo tema, en el mundo, en el mismo punto, para poder prolongar esa comunicación y no querer ni aún irse porque es importante. Qué importante entonces es Dios para ti. Qué importante es Jesucristo para ti. Cuando Él llega por medio de la oración a ti, pues obvio que entonces el tiempo se vuelve un minuto, la hora se vuelve un minuto, porque la presencia de Dios es muy especial, hermanos. El tiempo se hace poco y aún pasan las horas y en esa relación somos bendecidos, hermanos. Somos bendecidos con Dios. Así que no se le olvide cómo orar. Número 1, confiese su pecado. Y aún los de los otros, porque hay veces si batallamos para confesar nuestro pecado, ¿cuánto más echarnos la culpa de otros? Pues yo quiero llevarlo a una bendición más grande. Cuando usted ore, no solamente ore por sus pecados, sino que también lleve en sí, así como Cristo, algunas cosas que traen consecuencias por su pecado, que traen consecuencias con otros, y pida perdón por todo eso. Y una vez que ya pidió perdón, entonces invoque su presencia, porque esa es la manera. Dios no se va a acercar a un arrogante, a un orgulloso, a uno que no se quiere doblar, no. Pero si usted confiesa su pecado, entonces el Señor se hace presente cuando lo invoca. Y una vez que esté allí, entonces empieza a platicar, empieza a adorarlo, número 3. Empieza a adorarlo. Y una vez que ya lo adora, entonces empieza a pedirle. El error de los cristianos, entre comillas, o religiosos, es luego ir a pedir. Luego ir a pedir con el pecado atravesado en medio. Cuando la Biblia dice claramente, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, que si confesamos nuestros pecados, el Señor nos limpia de todo pecado. Recuerda entonces, hermano, en este camino nuevo rumbo al bautismo, se empieza con un nuevo estilo de vida, y ese nuevo estilo de vida, número 1, es la oración. Una plática con Dios, no una opción, sino una necesidad. Cuando usted, es como decir, respirar es opción, es necesidad, es una necesidad, porque si no respiras te mueres. Entonces así también es la oración. Muy bien, vamos al tema número 2. Conocer a Dios por medio de la Biblia. Y aquí viene la parte también muy importante, que es la lectura bíblica. La lectura bíblica. Se batalla cuando no sabes tú leer la Biblia. Leer la Biblia es conocer a Dios. ¿Qué tanto quieres conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto te interesa? Si te interesa mucho, entonces tienes que leer la Biblia más, ir más a profundidad. Pero, obvio, necesitas saber cómo leer la Biblia. Un orden para ir comprendiéndola. Y no estoy hablando de interpretarla, porque la Biblia se interpreta por sí sola. Simplemente leerla, escudriñarla, estudiarla, y para que el Señor se revele a través de ella y nos dé conocimiento de Él. Conocer a Dios
por medio de la Biblia. Este es el tema 2 de esta lección, del nivel 2, la vida nueva, de la estrategia, del paso número 4. Dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Mateo 5:1. Esto tiene que ver, hermanos, con el Sermón del Monte. ¿Cuántos han? Es un texto muy conocido. De hecho, la mayoría de los negocios, especialmente los hoteles, ¿verdad? Tienen ahí esa frase, ¿verdad? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo dándonos una cátedra del conocimiento de Dios a través de leer la Escritura, de escudriñar la Escritura, de conocer la Escritura. Por eso la importancia de leer la Biblia, pero saber cómo leer la Biblia. Muchos empiezan a leerla y se duermen porque no tienen visión, no son objetivos, no saben cómo leer la Biblia. El que sabe leer la Biblia no puede parar. No puede parar. Es como cuando tú estás leyendo un libro de X tema que te interesa y se pasa el tiempo y se pasa el tiempo porque a cada más que lees, más conoces de ese tema. Así es la palabra del Señor cuando la leemos ordenadamente. Jesús conocía la correcta interpretación y el significado de la Biblia, pues Él es la palabra encarnada. Esto lo expresó en su primer discurso de proyección frente a la nación de Israel en el famoso Sermón del Monte, donde todo Israel lo escuchó y no les gustó, pues esperaban un discurso diferente y una estrategia de guerra que los liberara del dominio romano, pues sabían que Él era el rey de Israel. No les quedaba duda. Cuando Él empieza a expresar el conocimiento a través de la palabra de Dios en el Sermón del Monte, pues es una interpretación totalmente diferente de la que ellos sabían o querían forzar que la Biblia dijera, y no les agradó. Número 1, ya sabían que Él era el hijo de David, el rey de Israel, pues habían estado en el bautismo, todo Israel, y todos habían oído la voz, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. No había duda sobre eso. No había duda sobre eso. Por eso es que ellos esperaban una estrategia de guerra para levantarse en armas contra los romanos. Porque el querer la Biblia, leer la Biblia como tú quieres, interpretarla como tú quieres, pues te lleva a una comunicación errónea. En lugar de estar hablando con Dios, vas a estar hablando con el diablo, quien vino a matar y a destruir y a torcer las Escrituras. La Biblia habla de un rey que viene del cielo para liberarlos de la esclavitud del pecado, pues primero se necesita ser limpio de pecado para ser parte de su reino. Por eso el confrontarlos con las Escrituras y su error no les gustó y cerraron su oído y lo quisieron arrebatar y coronarlo rey. Mas él desechó la corona humana y prefirió la de espinas, la que salva no solo a Israel, sino a todo el mundo del pecado. Por ahí alguien ya traía una corona y lo querían coronar rey. Y él inmediatamente, una vez que les lee la Escritura y les da la interpretación, cuando todos sabemos esto, oíste decir, ojo por ojo y diente por diente en las bienaventuranzas. Mas yo os digo que al que te aborrezca, ámalo. Al que te odia, dale de comer. Y empieza el Señor a darle la correcta interpretación a la palabra de Dios. Número 1, porque Él es el verbo encarnado, Él es la palabra. San Juan 1:1, en el principio era el verbo significa palabra.
la Biblia. En el principio Él era la Biblia y la Biblia fue hecha por Él. Y toda la creación fue hecha por Él. No hay nada en este mundo que exista sino por Él. Entonces Él vino a corregir a los que le daban mala lectura a la palabra del Señor y querían ponerle una corona cuando Él nació siendo rey. No necesitaba corona. Él necesitaba una de espinas para salvarnos a nosotros, así como lo hizo en la cruz del Calvario cuando fue coronado, para que nosotros fuéramos salvos. Lo que salva no solo a Israel, sino a todo el mundo del pecado. Después subió rápido a la montaña, dejando bien marcado el verdadero significado de la palabra de Dios. Esto lo hizo verse diferente a los falsos maestros de la ley, a quienes ya había sorprendido desde su niñez en el templo. La gente lo llamó maestro y muchos lo siguieron. Es por eso que los creyentes necesitamos conocer las Escrituras. La Biblia es el arma del cristiano. Es como una espada para pelear contra el diablo. Jesús se lo aplicó al diablo en el desierto 3 veces y lo derrotó antes de comenzar su ministerio. Ahí cuando estaba en el templo a la edad de 10 años, ustedes saben, donde están los maestros de la ley, el sacerdote, el gran sumo sacerdote, y todo el Sanedrín, toda la élite político-religiosa de Israel, a los 10 años les da una cátedra de lo que es la Escritura. Se quedan sorprendidos con él. ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo es que corrige? Cuando dice erráis, le estás fallando al blanco al leer la Escritura. Si quieres saber quién soy yo, le dice, entonces las Escrituras dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí. Si nosotros queremos conocer a Cristo, hermano, amigo, que te vas a entregar al Señor y a bautizarte, recuerda que leer la palabra del Señor es la arma más poderosa del cristiano, porque al leerla tú conoces más a tu Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y al conocerlo más, vas a estar más cerca de Él. Y cuando el diablo venga, lo vas a poder reprender por medio de la palabra, por medio del conocimiento de Dios que tienes en tu vida. Por eso de esa manera Jesús le dijo al diablo 3 veces, escrito está, escrito está. Cuando vino el diablo en el desierto y le dijo, oye, pues ahí está un pan, cómelo, tienes hambre. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, pues tírate de esa montaña para abajo, al cabo tú eres Dios y va a venir un ángel y te va a agarrar para que no caigas y te mates ahí cuando vengas y te desmiembres. Dijo, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, vino y le ofreció todo el diablo, le dijo. Todos los reinos del mundo te los doy porque a mí se me han dado. Mentiroso que era. Él se lo robó a Adán allá en el principio. Y ahora estaba allí presumiendo que él era el mero mero, ¿verdad? Y queriendo que Jesús cayera en eso. Si te arrodillas ante mí. Pero el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios servirás y a él solamente adorarás. Y con esa palabra que él conocía, el diablo tuvo que salir corriendo. Cuando tú conoces la palabra, cuando digo que conoces la palabra, es que para conocerla tienes que saber cómo leer la palabra. Y cuando tú la conoces, eso te da poder, es un arma poderosa para poder, hermano, luchar contra el diablo. Entonces, la palabra de Dios la tenemos que aplicar a nuestra vida y nos va a dar la victoria. Lo que impactó al pueblo fueron todas las promesas que Dios tiene en la palabra del Señor. Esto llamó la atención, pero también sirvió para recordarles que para recibirlas hay mandamientos que cumplir con Dios. O sea, es muy bonito las promesas de Dios, ahí están miles y miles de promesas de Dios en la palabra del Señor. ¿Y quién no las quiere? Yo las quiero cuando leo en la Biblia y miro las promesas de Dios, ahí están las promesas de Dios. Y entonces, pero para que yo pueda obtener esas promesas,
para recibirlas hay un mandamiento que cumplir con Dios. ¿Quieres esto? Entonces tienes que hacer esto. Si no haces esto, no puedes agarrar la promesa. Y el que es falso y mal lector y malo para la palabra del Señor o no lee la palabra del Señor, no tiene conocimiento. Quiere arrebatar, quiere agarrar todo, pero no recibe nada porque no cumple con la promesa de Dios. Entonces, hay mandamientos que cumplir con Dios. Esto nos lleva a tomar decisiones al aplicarla a la vida. O sea, una vez que está la promesa y está el mandamiento, entonces viene la aplicación. Tenemos que aplicar la palabra del Señor a la vida personal de nosotros. Por eso entonces, la manera correcta, disciplinaria, para leer la palabra del Señor, gozarla, conocer a Dios más a profundidad, pues tenemos que buscar una Biblia, un cuaderno, un espacio y un tiempo adecuado para estudiar la palabra de Dios, hermanos. No se trata a la ligera, en el bullicio, en esto, en lo otro, no. En un tiempo especial, porque Dios es especial y usted lo va a conocer. Agarre su Biblia, agarre su cuaderno, busque un lugar donde sentarse, donde estar en una manera adecuada para estudiar la palabra. Abra la carta a la primera carta de Juan y busque primero la promesa. Hágase buscador de promesas. Busque la promesa. Y segundo, busque el mandamiento. Y tercero, aplíquela a su vida. Y por último, escríbalo en un diario devocional. Escríbalo en un diario devocional. Practíquelo. O sea, practique todo lo que usted está leyendo, el conocer de Dios. Haga nuevos hábitos que lo lleven a una disciplina, que lo conviertan en un cristiano diferente, como Jesucristo, con un nuevo estilo de vida, de tal manera que pueda ayudar a otros también. Entonces, mis hermanos, mis amigos, este es la segunda cosa que se tiene que hacer para lograr un nuevo estilo de vida, un nuevo comienzo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No solamente la oración para platicar con Dios, que es muy importante, sino también la lectura bíblica que nos lleva a conocer a Dios a profundidad. Busque la promesa, busque el mandamiento, aplíquelo a su vida y escríbalo en un diario devocional. ¿Por qué escribirlo en un diario devocional? Porque si eso le ayudó para lograr esa promesa bíblica en su vida, no solamente a usted, le puede servir a otras personas, a otros amigos que usted conozca. Y por eso es importante escribir la palabra del Señor. Entonces busque la promesa. Dice, yo quiero salvarme, yo quiero irme con Cristo. Dice el Señor que Él viene y nos va a levantar. Sí dice, pero hay un mandamiento, el que creyere y fuere bautizado. Mientras tú no creas y te bautices, no vas a agarrar esa promesa de salvación. Entonces, lees la palabra del Señor, miras la promesa de salvación y luego miras el mandamiento que hay que bautizarse y entonces lo aplicas a tu vida, ¿cómo? Creyendo y bautizándote. Y una vez que te bautizas, lo escribes en tu libro, ¿verdad? Ahí donde guardas tus cosas, en tu diario, en tu libro, en tu diario devocional. Y entonces no solamente te ayudaste y conociste a Dios en salvación, sino que también puedes conocer a otros. Muy bien.
Por último, tenemos el tema número 3, el cual también es muy importante, hermanos, porque este tema tiene que ver con caminar con Dios por medio del ayuno. Y aquí viene la parte de la consagración. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Una pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Tus discípulos no ayunan. Mateo 9:14. Bueno, aquí tenemos esta pregunta y el tema es que por medio del ayuno nosotros caminamos en el Espíritu con Dios, por medio del ayuno. Y de entrada, pues, todos aquí entendemos esta temática, o si no, entiéndala usted que viene a ser parte de la iglesia. ¿Por qué, hermanos, ellos no ayunaban quizás en esa frecuencia que ellos están preguntando? Bueno, Jesús en una ocasión lo dijo, cuando estás en boda, cuando estás en la boda con el novio, ¿quién ayuna? ¿Quién va a una boda en ayunas? Nadie, porque tienes que participar de los alimentos. Dice, pero cuando se ha quitado el novio, entonces ayunarán. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que Jesús es el novio. La iglesia que somos nosotros es la novia. Y el novio fue quitado de en medio ya, cuando murió en la cruz del Calvario y se fue. Pero la novia se quedó aquí. Y ahora entonces nosotros debemos ayunar. Debemos ayunar así como Jesús fue nuestro ejemplo en el ayuno. El tema del ayuno ha sido tema de debates en la cristiandad. Desde siempre en la iglesia. En el tiempo de Jesús fue confrontado por los discípulos de Juan, pues miraban que comían con los cobradores de impuestos y no los miraban abstenerse de alimentos como ellos en el desierto. Quizás esto lo pudieran entender, ya que en el desierto hay escasez de alimentos, mas por otro lado los fariseos vivían en la ciudad con abundancia de comida y hacían ayunos prolongados, exhibiéndose mal vestidos y falta de aseo personal, encerrados en casas, creyendo que con solo dejar de comer el milagro llegaría. Así que esto no era problema, esto no era el problema más grande, sino que a pesar de estas observaciones, Jesús y sus discípulos hacían milagros. Y ellos no. Jesús sí ayunaba. Pues de otra manera, ¿cómo hubiera sanado y echado fuera demonios? Esto lo dejó bien claro con sus discípulos en Samaria. Cuando después de echar fuera un demonio, sus discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él respondió, porque les falta ayuno y oración. Amén. Entonces quiere decir que Jesús sí ayunaba, porque les falta ayuno y oración. Y es que cuando se habla del ayuno, del abstenerse de alimentos, que es la parte más popular de un religioso, todo se concentra en dejo de comer y el milagro sucederá. Pero aún la palabra del Señor en la antigüedad, a través de Dios, los reprende. Les dice, estoy cansado de sus ayunos, de que se abstengan de comer alimentos, pero dentro de ustedes haya avaricia, maldad, desobediencia, mortandad, idolatría, adulterios, fornicaciones. Estoy cansado de que crean ustedes que el dejar de comer ya provocará a que el Señor arregle todas las cosas, cuando por dentro de ustedes están podridos. Lo que deberían de hacer
es cambiar de adentro, ayunar adentro, abstenerse de esos pecados que ustedes traen en sus corazones. Y ese es el verdadero ayuno realmente, porque el dejar de ingerir alimentos es un símbolo solamente. Dios Dios no está interesado en que nosotros dejemos de comer alimentos, pues si precisamente Él nos hizo en este cuerpo de espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo, la única manera para que el cuerpo viva y sobreviva es comiendo, ingiriendo alimentos y agua y líquidos. Entonces es contraproducente en un momento dado pensar que esa es la parte esencial para, para andar con Dios, para caminar con Dios en el espíritu. Que es una parte simbólica, sí, sí es la simbólica. Que hay que hacerlo como quiera, sí, pero desde la parte simbólica, sin hacerte daño, sin, sin que tu cuerpo surja un revés físico, un daño. Dios es lo que menos quiere. Lo que el Señor quiere es que quites, que el ayuno sea un ayuno espiritual, que quites el pecado que traes dentro, que quites lo que te estorba. Si tu problema es el alcohol, que lo erradiques, te metas en ayuno. Si tu problema son malas palabras, que lo erradiques. Si tu problema es el adulterio, que lo sueltes. Que si tu problema es el robo, que pares de robar. Dice el Señor, cansado estoy de sus ayunos. Entonces los fariseos con dinero, ricos, viviendo en la órbita, en la ciudad, ahí sin bañarse 3, 4 días, dejando de comer, llenos de cenizas, todos malolientos y escondidos allí en una esquina. Y con eso querían que el cielo bajara, pero ese no es el ayuno. Por otro lado, Juan y sus discípulos, pues en el desierto, pues qué comida hay, como dices, es obvio, si comía legumbres y comía miel silvestre, eh, eh, no, no tenían ninguna comparación, pero aún así el asunto era por qué Jesús hacía milagros. O sea, ¿por qué nosotros no hacemos milagros? Decían los fariseos, y bien que ayunamos y dejamos de comer. Y Juan el Bautista ya también, pues aquel pues ni comida tenía. Y resulta que Jesús anda en banquetes, en banqueteos, ahí anda con los pecadores, ahí anda porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí anda en las comidas, ahí anda en las fiestas con sus discípulos y resulta que llegó el leproso y lo sanó, el muerto Lázaro lo resucitó, aún los demonios lo reconocían. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? Nosotros sabemos quién eres tú. Y todas esas cosas, ¿por qué? Y entonces el Señor refleja el verdadero ayuno. Cuando aparece ese endemoniado y no lo podían ellos, los discípulos, echar fuera. Y cuando llaman al Señor, entonces el Señor, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y les aplica, o mejor dicho, le aplica al demonio, sale y sale por fuera. ¿Por qué? Porque el Señor caminaba con Dios, porque su ayuno era verdadero. De entrada no tenía ni un pecado Jesús. En Él no había maldad, en Él no había contaminación. Por eso era tan fuerte su poder. Entre más ayunes tú, entre más te quites pecados que practiques, que tienes que dejar porque vas a una vida nueva, entre más le digas al Señor, no quiero esto, Señor. Aunque así como decía Pablo, lo que quiero hacerlo no lo hago y lo malo que no debo hacer esto hago. Oh Señor, pecador soy, perdóname, ayúdame. Y es cuando una fuerza sobrenatural va a venir sobre ti y vas a poder ayunar el verdadero ayuno. Y cuando tú te empieces a apartar de esos males, entonces la fuerza de Dios estará sobre ti, porque entonces Dios caminará contigo. Dios no camina con gente sucia, Dios no camina con gente que no quiere cambiar. Dios no camina con gente que no confiesa sus pecados. Él camina con gente que es limpiada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijo a sus discípulos, los discípulos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle el demonio? Dijo, porque les falta ayuno y oración. O sea, obviamente compara a Pedro, a Mateo, a Marcos con el cuerpo de Jesús.
¿Cuál de los dos estaba en un ayuno más profundo? ¿Cuál de los dos, hablando de todos y del cuerpo de Jesús, estaba sin pecado? Ah, pues el de Jesús, los otros no. Entonces, obviamente, a los que les faltaba eran los discípulos. Quiere decir que sí ayunaban y sí oraban, pero les faltaba más. Porque este género de demonio, dice, era un demonio más fuerte, que requería de más fuerza. Por eso es que se necesita ayunar, mis hermanos, mis amigos que vienen al camino del Señor. Se necesita ayunar para poder caminar con Dios. ¿Por qué nosotros no pudimos? Fue otra pregunta. La pregunta primera es, ¿por qué los discípulos de Cristo y Jesús sí echan demonios y nosotros no? Pero en esta ocasión es por qué nosotros no pudimos, los discípulos. Y él respondió, porque les falta ayuno y oración. Entonces, ya mirando esto, ¿cómo es el ayuno que Jesús practicó? Es no publicarlo a otros, bien vestido, aseado, y salir a la ciudad a evangelizar, y ayudar al necesitado, y abstenerse de ingerir alimentos como protesta. El no comer significa que usted está dispuesto a dar su vida por Jesús. Mas recuerde que es simbólico. No ponga en riesgo su vida. El verdadero ayuno consiste en apartarse de todo mal, odio, rencor, celos, mentiras, robo, borrachera, idolatría, etc. Entonces, el verdadero ayuno comienza, hermanos, con protestar contra el pecado y empezar a cambiar uno. Diga usted, protesto, no voy a practicarlo más. Basta, empiece ayuno de 1 hora, días, y verá que pronto vencerá y será libre para servir a Jesucristo. El verdadero ayuno consiste en protestar, no estar de acuerdo con tanta gente que tiene ojos y no mira, oídos y no oyen, y muchos mueren sin salvación. Muchas veces le hablamos de Cristo y no nos oyen, no solo por el pecado que hay en ellos, sino más bien en nosotros también. Por eso debemos hacernos un autochequeo y ponernos a cuentas con Dios para caminar con Dios por medio del ayuno. ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué cuando oro por mi hijo? ¿Por qué cuando busco y no? ¿Y por qué con aquel sí? Ah, porque aquel camina más con Dios. ¿Cómo caminas con Dios? ¿Cómo caminas en el Espíritu? Cuando tu ayuno reconoces tu pecado, y ayunar significa dejar de hacer completamente eso, y eso agrada a Dios. Que sí hay que abstenerse de alimentos los que puedan y el tiempo que puedan, sí, pero como símbolo, no como que eso es lo que va a echar fuera al diablo, no, eso es un símbolo, como decir, estoy dispuesto a dar la vida, así como Cristo la dio, por el pecador. Ese es el símbolo literal de dejar de comer los alimentos. Así que Jesús sí ayunaba, pero él no se escondía. Él no les decía, ando ayunando, miren, anda ayunando, no. Él se aseaba, se limpiaba, todo, y salía a evangelizar. Y salía a hacer misericordia a la gente, a ayudar a la gente. Ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno no es esconderte en una casa, es dejar de comer y ahí estar y tus pecadotes adentro, engusanado. No. Al contrario, es bañarte, limpiarte, asearte y decir, voy a salir afuera a presentar el evangelio a una persona y voy a hacer misericordia y voy a protestar porque mucha gente se está yendo sin Cristo al infierno cada día. Cuando tú haces esto, entonces usted está caminando con Dios. Esta lección entonces es muy interesante de este segundo nivel del proyecto del Evangelio del Reino de Dios, proyecto ERD, la lección 6,
un nuevo estilo de vida, desde la estrategia de vida nueva, que son 5 lecciones. Entonces, podríamos hacer este cuestionario para terminar, hermanos, amigos. ¿Por qué salió todo Israel al río Jordán? Inciso A, para ver a Juan el Bautista. Inciso B, para conocer a Cristo, el Rey de Israel. Inciso B, para conocer al Cristo, al Rey de Israel. Pregunta 2. ¿Qué se necesita para que qué se necesita para que nos escuche el inconverso o el que no ha creído en Cristo? ¿Qué se necesita? Inciso A, presencia de Dios. Inciso B, poder político. Presencia de Dios, inciso A, es lo correcto. Pregunta 3. ¿Cuáles son los pasos para realizar una oración efectiva? Número 1, confiesa tu pecado. Número 2, invoca su presencia. Número 3, adóralo. Y número 4, pídele. Pregunta 4. ¿Qué fue lo que Jesús proyectó en su discurso del Sermón del Monte? ¿Qué fue lo que proyectó? Inciso A, la correcta interpretación de la Biblia y el Evangelio. Inciso B, que estaba listo para ser el Rey de Israel. Inciso A, la correcta interpretación de la Biblia. Eso es lo que él, hermanos, proyectó en su discurso del Sermón del Monte. Les corrigió lo que es la palabra de Dios. Pregunta 5. ¿Qué se necesita cuando compartimos el Evangelio? ¿Qué se necesita? Inciso A, hablar la verdad con la Biblia. Inciso B, hablar Biblia sin conocer la verdad. Inciso A, hablar la verdad con la Biblia. Pregunta 6. ¿Cómo estudiar la Biblia con éxito? ¿Cómo estudiar la Biblia con éxito? Bueno, número 1, busca una promesa. Número 2, busca el mandamiento. Número 3, lo aplica a su vida. Y número 4, lo escribe en un diario, en su diario devocional. Pregunta número 7. ¿Qué es lo que mantiene al creyente caminando en el Espíritu o caminando con Jesús? ¿Qué lo mantiene? ¿La consagración y santidad en el ayuno? ¿O solo bautizarse y asistir al templo? Pues inciso A, la congregación y la santidad en el ayuno. Pregunta 8. ¿En qué consiste el verdadero ayuno? En apartarse del mal. Inciso A, evangelizar y ayudar al prójimo. Inciso B, en solo dejar de comer para que llegue el milagro. Pues no, es el inciso A, en apartarse del mal, evangelizar y ayudar al prójimo. ¿Cuáles son los pasos para el verdadero ayuno? Protestar, abstenerse de alimentos, salir a evangelizar y hacer misericordia al prójimo. Hermanos, yo soy el pastor Joel Soto Marín, responsable de este estudio y de este proyecto ERD del Evangelio del Reino de Dios. Espero que esta clase número 6, un nuevo estilo de vida del nivel 2, vida nueva, de la estrategia de la estrategia del paso número 4, les sirva y les ayude mucho si ustedes lo aplican a sus vidas. Dios los bendiga.